Gabriel, también nos abrió la puerta hoy. Estamos en esta pequeña charla para presentar el libro Salvar la Frontera, que es una antología de narradores venezolanos que viven y escriben desde afuera de Venezuela. Y esto encaja perfectamente en nuestro proyecto editorial. Nosotros somos una editorial joven, independiente, tenemos 4 o 5 años, que se especializa en publicar exclusivamente a autores que viven fuera de su país de origen, es decir, a autores migrantes. Es gente que está afuera de su lugar de origen, y lo que queremos hacer es lograr o ayudar a que, aunque esté afuera, pueda ser leído en su lugar de origen y también en el lugar donde ha decidido recibir. En general, tenemos escritores latinoamericanos, que muchos de ellos viven en Europa o en Estados Unidos, y no teníamos escritores venezolanos hasta que nos dimos cuenta, era obvio, pero pasó a ser obvio para nosotros, bueno, que había una cantidad de escritores venezolanos dispersos por el mundo, y nos parecía una muy buena idea poder juntar de alguna manera a esos escritores para presentarlos al público argentino, que creo, en el diagnóstico que yo tengo, que desconocen absolutamente la literatura venezolana contemporánea. Se habla mucho sobre Venezuela, pero muy poco sobre literatura venezolana. Entonces, desde una perspectiva argentina, porque yo soy argentino, sí, no sé, Gabriel Payares y Gustavo Valle, lo digo, o sea, soy argentino. Entonces, nos pareció una oportunidad muy buena de dar a conocer al público argentino y al público no venezolano principalmente una muestra de lo que es la literatura venezolana contemporánea, porque como bien dice el libro, buena parte de la literatura venezolana se convirtió en una literatura de inmigrantes, o de migrantes, ¿sí? Entonces, aunque se pueden hacer muchas antologías distintas, porque hay muchos autores y se pueden usar diferentes criterios, bueno, nosotros elegimos, y ahora Gustavo probablemente va a contar en más detalle, elegimos a 30, ¿sí? Que es una muestra, es una puerta de entrada para la cabeza argentina, para el lector argentino, de la narrativa venezolana actual. Ustedes vieron cómo es, que cuando uno no conoce un tema es difícil entrar, uno no sabe cómo hacerlo, uno no sabe qué autor elegir, no se consiguen, viven afuera, están publicados a lo mejor en España, o en pequeñas editoriales en Estados Unidos, o alguno en Chile, otro en Colombia. Es un mundo muy heterogéneo, muy difícil de agarrar si uno no lo conoce. Entonces queríamos dar una mano para que esto se conociera. Y entonces tampoco sabíamos cómo empezar, ¿no? Porque justamente por esto que estoy describiendo, el mundo venezolano literario era un mundo desconocido. Conocíamos algunos escritores y la mayoría no. Entonces vimos una mezcla de casualidad y porque lo buscamos con Gustavo. Creo que lo conocimos. Yo había vivido muchos años afuera, entonces estaba a lo mejor nos pusimos a trabajamos durante probablemente un año y medio en definir los criterios, y terminamos teniendo este libro, que estamos muy orgullosos porque no solamente es esta puerta de entrada a la literatura venezolana para los no venezolanos, sino, como Mori ha dicho, que está por ahí, hola Mori, en alguna presentación o incluso lo ha escrito en algún lado, es casi como volver a casa o escuchar algo de casa, ¿no? Por el tono y está escrito, o algunos cuentos, algunas voces que así se escuchan, ¿no? Entonces es una antología que de alguna manera, con todas las características que tiene una antología, que son 30 voces bien diversas,
heterogéneas, con recorridos distintos de cada uno de los autores, obviamente. Tiene para el público no venezolano la capacidad de ser una herramienta de entrada, una puerta de entrada, y para el público venezolano ser, bueno, un refresco de aquello que uno conoce, sobre todo para las diásporas venezolanas, que también cuando uno se va perdiendo, o sea, no está en el radar lo que está pasando a lo mejor en el ámbito cultural, ¿no? Entonces aparecen muchos autores que uno a lo mejor no conoce, etc. Entonces, estamos realmente muy contentos con este libro, porque creo que salió bien. El trabajo de Gustavo y de Carlos desde Madrid, Gustavo desde aquí, y los 30 autores desde, no sé, creo que 10, 12 países distintos. Ha sido intenso, pero creo que los frutos son buenos. Sí, eso es esencialmente lo que quiero decir, y agradezco mucho la posibilidad de presentar esto y la posibilidad de que exista foros como estos, donde nos sentamos a una mesa a hablar sobre cosas, ¿sí? Me parece muy útil. Bueno, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Muchísimas gracias, Andrés. La historia con Andrés es muy él no la cuenta completa, ¿no? Y por supuesto tampoco lo cuenta completa, pero no nos conocíamos, no sabíamos el uno del otro, y a mí me llega un mail, creo, o un mensaje con una propuesta de hacer un libro de estas características. Lo que quiere decir que la idea original de este libro es del editor argentino. Y una vez que nosotros digamos, recibimos el testigo de la idea de Andrés, nos pusimos a la tarea, y yo inmediatamente dije, bueno, sentía que quizás era una empresa un poco excesiva para hacerla yo solo, necesitaba una compañía, necesitaba apoyarme también en otras sabidurías, ¿no? Y ahí inmediatamente pensé en Carlos, que quizás muchos de ustedes conocen, Carlos Sandoval, un crítico muy importante y académico venezolano, que ahora está situado en Madrid, muy conocedor y especialista de la literatura venezolana, de modo que nos pusimos a abrir un grupo de WhatsApp, Carlos y yo, que reventó durante 2 años más o menos, no fue 1 año y medio, fue 2 años de trabajo intenso, por supuesto buscando, en primer lugar, establecer cuáles eran los criterios, ¿no? Para hacer la selección, porque son muchos autores importantes venezolanos que están afuera, y de eso quiero hablar un poco más adelante. En primer lugar, lo que quería decir es que no es casual que esta antología se presente en el marco de este encuentro, porque si bien ambos proyectos son diferentes, o más bien surgieron de forma diferente y son actores distintos que los llevamos a cabo, son proyectos un poco hermanos, ¿no? De la misma forma que el Atlas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, habla un poco de lo mismo, de cómo los autores venezolanos migrantes están fuera de su país, llevando a cabo un trabajo literario desde diferentes países de América Latina, desde diferentes ciudades de Estados Unidos, desde muchas partes de Europa. Incluso tenemos a una gran escritora en Israel. De modo que la representación casi universal de la literatura venezolana ahora es muy importante, y este libro quiere, digamos, bueno, recoger ese testigo, ¿no? En efecto, son 30 autores y autoras venezolanas. Creo que la proporción es bastante parecida, debe ser, no sé, 13 contra 17. Por ahí. 16 y 14. Algo así. O sea, no es exactamente de la mitad, pero llegamos bastante cerca de eso. Todos de obra literaria digamos, reconocida, todos con libros publicados y con reconocimiento nacional e internacional, ¿no? Lo que habla de cómo la literatura venezolana y sus autores más importantes lamentablemente están viviendo fuera del país. A esto quería añadir o complementar esta idea con lo siguiente, que lo he dicho en otras oportunidades. Hace algunos años 2 periodistas venezolanos se dieron a la tarea de hacer un mapa
donde establecían en qué lugares del mundo estaban los escritores venezolanos migrantes hoy en día. Ese mapa, lamentablemente, el resultado es desolador porque una inmensa mayoría de los escritores venezolanos actuales están fuera del país y ocupan, bueno, un mapa interactivo incluso, después les puedo dar los datos de cómo observarlo, cómo verlo en línea. Están en Nueva York, en Miami, en Buenos Aires, en Bogotá, y en diferentes ciudades, en Berlín, en Madrid, en Israel, en India. Bueno, estamos realmente regados por el mundo. Uno de los criterios que se estableció para realizar la selección fue uno que fuesen cuentistas, porque si bien el libro dice que son escritores migrantes venezolanos, nos enfocamos básicamente en la producción cuentística de ellos, es decir, no son poetas, no son novelistas, incluso hay importantes novelistas venezolanos que también forman parte de esta diáspora que no están incluidos porque no son cuentistas o porque no tienen libros de cuentos en su obra, ¿no? Otro criterio que establecimos fue que si eran cuentistas tenían que tener como mínimo un par de libros publicados y que esos libros publicados no hubiesen sido publicados hace muchos años atrás, ¿no? Sino que fuesen de una producción relativamente reciente. Entonces, bueno, toda esa labor de escriba fue bastante trabajosa junto con Carlos, porque teníamos que hacer una labor de archivo para determinar quiénes entraban y quiénes no. Entonces, bueno, como en toda labor de antología, por supuesto siempre surgen, bueno, los que están, los que no están, las caras largas, etc. Pero es inevitable, ¿no? Creo que el producto es bastante satisfactorio para todos, o al menos eso también nos han dicho y nos han comunicado. ¿Qué otras cosas quería comentar sobre la antología? Hay una antología, hay un trabajo que siempre me gusta mencionar, que es un trabajo previo al nuestro, que se hizo en Madrid, también publicado por una editorial venezolana en el exilio, que se llama Cálatos, que comenzó su trabajo en Venezuela, pero luego sus editores migraron hacia España e instalaron el proyecto editorial en Madrid, con mucho éxito, por cierto. Y a través de Cálatos salió una antología de escritores migrantes venezolanos que se titula Escribir Afuera, donde recogen también una serie de autores muy importantes, cuyos relatos están vinculados a la experiencia migratoria. ¿Cuál es la diferencia con el nuestro? Que los relatos no necesariamente están vinculados a la experiencia migratoria. El criterio de selección de esta obra es exclusivamente literaria, es decir, los cuentos que fueron seleccionados es porque son buenos cuentos, no porque hablan de la experiencia migratoria, ¿okay? Por supuesto, hay sin embargo algunos cuentos que hablan sobre la experiencia migratoria, pero no porque ese haya sido el criterio de selección per se. Entonces, bueno, eso creo que está bueno establecerlo porque no íbamos a repetir, ¿no?, una antología que ya se había hecho antes, ¿no? ¿Qué otras cosas quería comentar? La portada. ¿Cómo, perdón? La portada, dijeron. Ah, la portada. Muy bien, muchas gracias. La portada fue, bueno, es obra del gran fotógrafo venezolano Nelson Garrido, que creo que fue mencionado en la mesa de Fanny el día de ayer. Para quien no lo conoce, Nelson Garrido, bueno, es uno de nuestros artistas más importantes, más transgresores, yo diría, y representa una versión de un cuadro que muchos de ustedes seguramente lo conocen, pero igual lo voy a decir, que es un autor, que es un cuadro de un gran autor decimonónico venezolano, Arturo Michelena, de mediados del siglo XIX, más o menos, ¿no? Y representa al gran héroe independentista Francisco de Miranda en la Carraca, es decir, Miranda en su lugar de presidio, donde Simón Bolívar lo fue a meter ahí por ser, no sé, contra el revolucionario, qué sé yo.
Eso hablaremos en Esas otro internas, momento. ¿Cómo? las internas dan para otra Exacto. charla. En otra ocasión hablaremos de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Nelson? Hace una reversión, hace una especie de versión satírica, ¿no? de Miranda en la Carraca, con un personaje que es un amigo de él, que a su vez es artista, que se llama Miralda, de apellido. No recuerdo el nombre, por acá quizás, bueno, ahí estaba Maito, que conocemos la historia, no recuerdo el nombre de Miralda. Entonces se dan esas dos coincidencias, ¿no? Pone a Miralda, su amigo Miralda, en una circunstancia muy similar a la del cuadro, porque pues, quien conozca el cuadro va a ver el cuadro de Michelena ahí, pero con estas características de sátira y de adaptación de ese héroe a una circunstancia pauperizada, ¿no? Rodeada de elementos iconográficos pop y de basura, ¿no? Y un poco dentro, y sigue estando dentro de ese presidio que caracterizó a la obra de Michelena. Cuando yo vi ese cuadro, en el Instagram, porque me enteré tarde de ese cuadro, no, esa fotografía, cuando me enteré tarde de su existencia, lo vi en el Instagram de Nelson, y yo lo vi, yo dije, estamos preparando la antología, y dije, esta es la tapa de ese libro, ¿Por qué? Porque yo sentí que, de alguna manera, el exilio era una suerte de presidio, ¿no? Hay un elemento también de cautiverio, ¿no? En la experiencia migratoria, en la experiencia del exilio, en la experiencia de la extranjería, o como se quiera llamar, que además es muy interesante todo lo que es la disquisición conceptual con respecto a eso, porque no es lo mismo diáspora que exilio, que extranjería, que inmigración, que emigración. Todas esas cosas da para otro encuentro, por supuesto, pero es muy importante también, y creo que todos estos trabajos y todos estos foros dan para también reflexionar en relación a eso, porque, por ejemplo, no sé, se habla del éxodo, pero el éxodo tiene una connotación, no sé, como bíblica. Se habla de emigración, pero la emigración tiene una connotación muchas veces territorial o casi legalista, o se habla de exilio, y el exilio a veces está muy asociado con fenómenos que no son los actuales, sino los de los años 60 o 70. Bueno, hay una serie de elementos conceptuales ahí sobre los que se pueden perfectamente debatir, y parte de este trabajo y de estos encuentros es un poco reflexionar sobre ello. No sé cómo estamos de tiempo, no quiero extenderme mucho en esto, quiero darles 5 minutos, me están diciendo por cucaracha, no tenemos teleprompter por ahora, pero bueno, y lo que quería era, por supuesto, darles las gracias a los 30 autores y autoras, porque se dieron todos y cada uno de ellos sus libros sin percibir ningún tipo de derecho de autor, de modo que fue un proceso también, de la misma forma que surgió y se gestó este encuentro, que fue 100% colaborativo, donde nadie cobró un peso, donde todo el mundo puso solamente esfuerzo, ganas y voluntad. De esa misma forma se cobró esta antología. Todos y cada uno de los autores, al instante que giramos la invitación, estuvieron contentísimos de participar, y muchos de ellos incluso son autores muy reconocidos, que tienen agentes literarios, que publican en editoriales muy importantes, y sin embargo se dieron muchos derechos y están acá presentes. Así que bueno, el libro, por supuesto, está a la venta acá en el stand número 784. en la feria del libro de Buenos Aires, Argentina, Venezuela.
libro y los invito por supuesto en primer lugar a leerlo y a compartirlo. Así que bueno, eso quiero que sea esto muy breve, pero esa era la idea de compartir con ustedes esto. No sé, Andrés, si quieres añadir alguna palabra adicional. Quiero agregar una cosa muy importante, porque a mí me resultó muy importante en todo este trayecto, sobre todo en la parte final. Nos dio una alegría muy grande que muchos de estos autores, bueno, establecimos, la mayoría de la relación con los autores fue entre Gustavo y Carlos, iban hablando con los autores y yo me encargaba de una parte más formal, de establecer el vínculo y contarles de qué se trataba la propuesta, desde formal para que aceptaran o no aceptaran. Pero con muchos de ellos empezamos a establecer una relación más cercana, y muchos de ellos empezaron a mandarnos nuevos manuscritos de nuevas obras. Incluso siendo autores, chicos y chicas que están en lugares donde hay circulación de escritores latinoamericanos, como puede ser en Estados Unidos, en Madrid o en algún otro lugar de Europa. Y esto nos llevó a pensar que le queremos dar más espacio, en la medida de nuestras posibilidades, a la literatura venezolana en nuestro sello. Sabemos que hay como un centro en Miami o en la Florida, otro obvio allí en España, tal vez en Colombia, en México, pero nos parece que acá desde el sur también se puede hacer algo, que hay masa crítica, que hay buenas cosas. De hecho, la semana pasada, simplemente como una anécdota, porque esto para mí fue una sorpresa, fuimos a la FED, por primera vez nuestra editorial pudo ir a la FED, la Feria de Editoriales Independientes o de Editores Independientes, y se me acercaron 10 escritores venezolanos que yo no conocía, que estaban acá, o sea, nunca los había visto, no estaban ni remotamente, estuvieron en esta selección, diciéndome, tengo un manuscrito, quiero publicar. Bueno, tenemos un proceso que recibimos manuscritos y los leeremos y decidiremos si nos gustan o no. Pero nos abrió la cabeza para darnos cuenta que este proyecto, bueno, que a lo mejor es necesario también tener otro pie acá. No tenemos pretensiones de ser ni los únicos, ni los mejores, ni nada, sino tener otra pata más para poder darle aire a la escritura de los que están afuera, y en este caso en particular de los venezolanos, ¿no? Entonces yo personalmente les quiero agradecer mucho por la oportunidad de llevar adelante todo el proyecto, ¿no? Desde aquel mail así como tirado al aire hasta la posibilidad de presentarlo en un público que efectivamente conoce el tema o puede tener un interés especial. Han sido 2 años, más de 1 año y medio, 2 años de recorrido, de mucho trabajo, pero muy gratificante, porque es muy gratificante ver en un libro las voces de 30 personas que escriben desde diferentes lugares, diferentes cabezas, diferentes trayectorias políticas, etc. Es una heterogeneidad muy importante ese libro, entonces que busca ser una ventana para entrar a un mundo, ¿sí? Entonces estamos muy contentos. Bueno, yo solo quería, y ya con esto cerramos, destacar un elemento que lo asomé al principio, pero lo quiero subrayar. El origen de todo esto fue de un editor argentino. El propósito del encuentro que nos está uniendo ahora es también el de hacer un tejido y tirar puentes culturales entre Argentina y Venezuela, de modo que en el caso de Andrés y de Equidistancias lo que hay es que, digamos, agradecer, porque terminó siendo un espacio de anfitriones, como es la casa, como es la Universidad de San Andrés y como fue la Universidad de San Martín ayer, para recibir a la cultura y a la literatura venezolana. Así que quiero darle un aplauso a Andrés y a de esta manera y son vehículos para la integración cultural. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos.